Parte del plancton. El plancton pueden ser fitoplancton o zooplancton, son animales o vegetales que viven flotando en el agua y no pueden mover, o sea, no es que no tienen fuerza ellos para moverse y solo nos van a llegar las corrientes. Eso son lo que forman el plancton. Y el fitoplancton son los vegetales, que pueden ser, hay muchos tipos de fitoplancton, como tenéis ahí, pueden ser cianobacterias, diatomeas, clorofilceae, dinoflagelados, hay muchos. Cada tipo de fitoplancton tiene unos requerimientos para crecer diferentes. Nosotros vamos a hablar de alguna especie que son las que más se utilizan. El fitoplancton, como los vegetales, todos los vegetales son indispensables para la vida. ¿Por qué? Porque en la cadena alimenticia es el primer elemento. ¿Qué quiere decir? Pues por ejemplo la cadena alimenticia, la más sencilla que suelo poner para los chavales para que lo entiendan, son la hierba, que se la come la vaca, y nosotros a la vaca. En el mar pasa lo mismo. Están las plantas, que pueden ser las algas grandes, las macroalgas, que son las que vemos en la playa normal, o si no el fitoplancton, que son el primer eslabón. Ese, sin él no se podría coger la energía del sol y no se formarían los primeros productos como pueden ser pues, azúcares, aminoácidos, que es lo que un zooplancton se lo comería, para luego se lo va a comer un pez y al final llega al ser humano o al tiburón, que a veces el tiburón se come al ser humano, no somos los que están más arriba. Entonces el fitoplancton normalmente se dice que es transparente, es decir, que cuando tú ves una célula en un microscopio pues no le ves mucho color. Pero cuando las condiciones son adecuadas se puede producir un bloom, que quiere decir que van a crecer muy rápidamente y se va a poder ver. Como veis, esta foto es una foto tomada por satélite, que es un bloom de fitoplancton, lo veis verde, justo en el Cantábrico, en el Golfo de Vizcaya. Y se puede apreciar desde el satélite, se puede apreciar el bloom que hubo en primavera, este fue de hace 3 años, creo que es la foto. El fitoplancton se usa para muchísimas cosas. Se usa como fuente de productos químicos, ya que tienen muchos, pues tienen glicéridos, tienen azúcares, tiene vitaminas y se suele utilizar para obtención de productos químicos. También como alimento. El fitoplancton se utiliza como alimento pues, para muchos animales o incluso para el ser humano. Para el tratamiento de aguas, todas las depuradoras, muchas de ellas, los primeros pasos suelen ser con fitoplancton, de agua dulce, de agua salada, normalmente nuestras aguas de agua dulce. Y luego en acuicultura. En acuicultura es muy importante porque es la base de la acuicultura. Del fitoplancton se van a utilizar para dar de alimento al zooplancton, que suelen ser rotíferos y artemia, que es lo que se usa también en acuariología. Y de ahí pues, para la cría de peces. Aquí en el Mediterráneo se usan sobre todo lubina y dorada, aunque últimamente ya empieza a haber otros peces. El fitoplancton, como veis, bueno, este es un sistema, lo veis ahí, se puede... para que veáis lo grande que es, esta cosa de aquí es un camión grande. Estos se están utilizando en zonas de Israel y cosas así, que son desiertos total, que se utiliza para tener muchísima luz y poder crecer más rápidamente. Luego los vamos a ver en sistemas de cultivo. Los factores limitantes del fitoplancton van a ser los nutrientes, el pH y el CO2, la aireación, la temperatura y la luz. Los nutrientes, cada especie van a requerir ciertos nutrientes diferentes, pero los esenciales son una fuente de carbono, uno de nitratos o de nitrógeno y otro de fósforo. Esos son los 3 esenciales. Y luego va a haber elementos traza o también vitaminas, elementos diferentes que van a necesitar. Todos esos suelen venir en todos los medios de cultivo que venden en el mercado. Desde nosotros en el acuario usamos el F2, pero todos tienen todos los nutrientes necesarios. El pH y el CO2 es muy importante. El CO2 se va a necesitarlos para crecer. Es una fuente de carbono. Entonces, muchas veces al añadir CO2 el crecimiento va a ser más rápido. No es estrictamente necesario, pero es un factor limitante. La aireación, vosotros podéis pensar, ¿para qué quieres aire si no necesitan oxígeno? Pero es más que nada para mover el medio. Porque aunque parece que os estoy diciendo una chorrada, las células mismas van a producir sombra. Es decir, ve cómo una célula minúscula va a producir sombra. Pero normalmente van a crecer, si los tenéis en un tubo redondo, por ejemplo, es una cosa como esto. Si tenéis la luz por un lado,
todos los que están en este lado van a tener luz, pero los que están detrás a la larga van a producir sombra. Entonces que si tenéis aire lo vas removiendo todo y así pues, todas las células van a tener luz. Aparte también de que si no se mueve el medio, todos los nutrientes, pues los que estén por ejemplo por aquí, se acaban con él y no van a tener más nutrientes, igual se acumulan en otra zona. Entonces es muy importante que haya movimiento, no es por el oxígeno, es simplemente para que haya movimiento. La temperatura también es esencial, porque normalmente las especies que se usan en la agricultura normalmente crecen sobre 20 y pocos grados. Si los pones a 30, pues igual las pobres los abrasas. Si se los pones a 15, hay especies que aguantan, si los pones a 15, pues van a crecer muchísimo más lento que si los pones pues, a la temperatura que necesitan, que suelen ser 22, 20, 22 por ahí. La dinámica de poblaciones es cómo crece. Nada más poner, cuando tú tienes tu nuevo cultivo y pones la cepa, que es el primer, por ejemplo, podría hacer esto. Normalmente ese es más oscuro porque ayer les puse a crecer nuevos, entonces este no está muy oscuro, pero normalmente tiene que estar más oscuro. Entonces, cuando los pones a crecer, la fase lag es cuando ellos se acostumbran. Entonces tú los metes en un medio cultivo y aunque estén perfectos con nutrientes, con pH, con temperatura, hasta que ellos no se ajustan, no van a empezar a crecer. Es muy rápida, si las condiciones son buenas. Y luego la fase exponencial, pues tenemos aquí, esta sería la fase lag. Luego la fase exponencial es cuando crece bastante y crece muy rápido. Eso también depende de cada especie y tal. Aquí he puesto que, por ejemplo, en 5 días podría crecer de 0 millones pues hasta unos 20 millones por mililitro. Estos datos son sobre todo los que tenía yo cuando trabajaba fuera con clorela. Y después ya llega una fase que crece un poco, pero como veis, nada, 5 millones casi en 11 días. Esa es en esta fase el crecimiento es muy lento y lo único que hacen es estar más o menos estacionarios, es la fase estacionaria, estar más o menos quietos. Y luego si no se hace nada, al final se produce la fase muerte. ¿Por qué? Porque se han acabado los nutrientes, se acumulan tóxicos, entonces lo que hay que hacer es, a partir de aquí, utilizarlo todo pues para dar de comer o lo que sea, o lo que queráis, o si no, empezar un poquito antes, cuando ya sabéis que va a llegar a la última fase, y coger de aquí para hacer una nueva cepa, un nuevo cultivo. Sistemas de cultivo hay muchos. Se puede decir el sistema continuo, semicontinuo, en batch o con fotobioreactores. El continuo en qué consiste, pues normalmente, bueno, estos son sacos enormes que se usan en la apicultura, nosotros aquí ya nos superan, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que se hace en el continuo? En el continuo se está constantemente introduciendo nutrientes y constantemente se están sacando fitoplancton. Entonces, por goteo, poco a poco, pero es continuo en todo momento. El semicontinuo es muy parecido. Lo que pasa es que lo que haces es, al de un día o dos, sacas un montón de cultivo y vuelves a poner medio nuevo, agua y con los nutrientes. Y luego, pues en 2 o 3 días no lo tocas hasta que lo vuelves a utilizar. El batch, en cambio, es poner un cultivo, dejarlo 5, 6, 7 días y utilizarlo entero. Y luego empezar de cero. Y los fotorreactores son esto, que es lo que hemos visto parecido antes que os he dicho en el desierto, que pueden ser o tumbados en el suelo o de pies. Estos se usan también, lo están utilizando en acuicultura y también lo están utilizando para sacar pues, productos químicos, también el biodiesel los empiezan. ¿Qué ventaja tienen estos? Bueno, estos, como veis, son tubos que son pequeños. Son, pues, yo los que usaba cuando estaba trabajando fuera, no eran mucho más gordos que esto. No sé cuánto es esto. 73. Pues por ahí. Y entonces son transparentes. Y dentro no van recto, van girando el fitoplancton. Entonces, como veis, son tubos estrechos y muy muy largos, con lo cual van a estar constantemente recibiendo luz. Más que si fuesen uno gordo, pues estoy moviendo constantemente. Aparte de que se le está controlando absolutamente todo con ordenadores. pH, si necesitan pH, se le añade, o sea, si se necesita CO2, se le añade CO2, nutrientes, y se está recogiendo constantemente cultivo. Y se puede obtener, nosotros obteníamos normalmente en un saco de los que hemos visto antes, imagínate que llevamos a 30 millones de células por mililitro, en este se les añade un 0,300, pero así de fácil, sin añadir casi nada. Entonces se consiguen unas concentraciones